Muy buenas, chavalitos. Hello, buenas. Vamos a ir quitando. Hola, ahora sí, hola. A ver, vamos a ir quitando el. Gracias, ponte luz, por favor. Que cambie un poquito el tono. A ver, dame un segundito. Vamos a hacerlo así. Volvemos. Ahí está. Para que coja su tono, ¿vale? No debería de ser así, pero bueno, en este caso lo es. Vamos a quitar esto. A ver, chavales. Hoy os traigo música. Dame un segundo, ¿vale? Un segundito. Vale, vamos allá. Lo dicho, hoy os traigo algo nuevo, algo que en su día ya me pasé, de lo cual no me acuerdo, la verdad. Pues no me acuerdo prácticamente nada. Seguramente conforme vaya viéndolo, mientras lo voy jugando, me voy acordando de casi todo. Seguramente siempre me suele pasar eso cuando hace mucho tiempo que no he jugado algún juego, ¿vale? Y nada, este juego que es La Noire, ¿vale? Con el detective Cole Phillips. Y nada, simplemente vamos a empezar, vamos a ir resolviendo casos, vamos a ver cómo se nos da, ¿vale? A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. The symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. The city. Chavalito, y bueno. Que no sé si está muy fuerte el... Opportunists. Sí. Vale, pues dame un momento. Creo que ahora sería un poquito mejor. No. Vuelvo a meterme. La música está muy alta. Música la vamos a poner al casi mínimo. Eso ahí está. Ahora. Vale. Ahora está un poquito mejor, ¿vale? Esto está ambientado en Los Ángeles en los años 40, ¿vale? City of pioneers. Hollywoodland. Aquí, como veis, se ven los castings. La mente humana de un momento. Una ciudad encubierta donde no todo lo que parece, donde no todo es lo que parece. Una ciudad del siglo XX que se convertirá en modelo para el mundo. California. A city that has no boundaries.
Una ciudad sin that will stretch as fronteras que far as the llegará... eye can see. Joder, los Illuminati ahí nada más empezar, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? No me empezáis ya ahí iluminados. In the Marine Corps, Reflexión. you deal with the chain of command. Mistakes get made. Se but you cometen keep errores, pero hay que You know what you're afrontarlos. fighting for. and Sabes you're on por the qué same lucha page. y que perteneces a un equipo para luchar contra la corrupción. Es como perseguir sombras. You never know whether the guy you're No talking sabes to si is el on the tipo con el pad, que estás hablando es whether it's your corrupto, ya sea tu partner, or maybe compañero even the watch o incluso el commander. oficial de guardia. So who do you trust, Cole? ¿De quién te fías, Cole? I made up my mind. Yo tomé una decisión hace mucho tiempo. El coche Adam, 14 Adam responda. Adelante, el KGPR. Preséntese ante el detective. Tiroteo con heridas en sí con Industrial Street. Roger, 14 Adam en route. Vale, chicos. Comenzamos. ¿Vale? Antes de eso, vamos a meternos aquí para verlo aquí mejor, por tener un mejor control del directo y tal, ¿vale? Vale. A la E se baja del coche. Y a la E se sube al coche. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. A la M se abre el mapa. Y se pone ahí. Vale. From the beam of sunshine itself. A la C se mira hacia atrás. Tirar de freno a mano es con... Aquí se abre el mapa un poco más. I don't know the way. No sé cómo se va, me dice el compañero, ¿eh? Es aquí a la derecha, loco. Vale, estamos aquí, chavales. Escenario del crimen en el callejón, las 10 y 16 de la noche. Floyd Rose, homicidios. ¿Soy mi refuerzo? Sí. Señor Phil, ha habido un tiroteo en el callejón. Tenemos a la víctima, Scooter Payton, un balón negro, una bolsa para cadáveres y de camino al depósito. Un tipo alto blanco que metió 2 balas en la cabeza. Vale. Necesito que recuperéis la pita, ¿de acuerdo? El muerto es un don nadie, no espero milagro. Encontramos el arma, etiquetarla y entregársela a Sandra, ¿vale? Vamos, que en esa época, en los años 40, pues como supuestamente era negro y era un don nadie, ¿sabéis? Entonces no... Tampoco se la ingeniaban mucho para resolver los crímenes y tal. Pero eso lo vamos a cambiar nosotros. Lo voy a cambiar yo. ¿Vale? Peina los escenarios para descubrir pistas. Vale, pues aquí tenemos pistas, ¿no? Aquí. ¿Qué es esto? What now? Have a good look around. It could be anywhere. Vale. It's not my job to pick through other people's Vale, mira, trash. en la puerta aquella del fondo hay sangre, ¿vale? Para empezar. Y aquí hay algo. Vale. What have you got, Phelps? Anything? Una, pues es como una brochita que... Cole, come take a look at this. Vale. Vale, vamos a coger esto. I tell you, I'm jinxed. I always La get mente linked to es this. la frontera final, ¿vale? No, cógelo. Yo creo que se puede abrir más. Vale, ¿ves? Vale. Doctor Fontaine, ¿puedo hablar con usted? Of course, young man. I Claro, really pues, enjoyed your lecture. me ha encantado esa conferencia. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last Aquí los great gráficos mystery in medicine. no son tan buenos como me gustarían, pero Sheldon. Courtney Sheldon. aún así es I'm un only a juegazo. second year doctor. They fast-tracked me a year.
because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again. Through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering We around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Sí, como hacerle el camino más tranquilo hasta que se muera, digamos. En lo que se refería a él. We're never gonna find it. It's a waste of time. Vale. Maybe. No. Vale, a ver. Esto es una pista importante. Nueva pista, manchas de sangre. Bien. El asesino lo puso contra la pared y le voló a la tapa de los sesos. No de manera de irse. Ya, a ver. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Vale. Manchas de sangre en el suelo del callejón junto al portal. A ver si encontramos el arma. El arma. Vale, vale, ya me he acordado. El arma está en el tejado. Y gracias a ese cristal podemos ver el reflejo de la ventana, ¿vale? I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Vale, vale, perfecto, tú. Perfecto, han tirado el arma aquí al tejado. Voy a subir. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Subir es sencillo, por aquí. Me gustaría, sinceramente, si puedo, me gustaría jugarlo con el mando. Porque este juego merece la pena jugarlo con el mando, ¿vale? Vamos un momento, voy a probar a ver si me lo permite. No me lo permite, ¿vale? Claro. A ver si es un juego de Xbox. A ver, chavales, el arma. Tengo el arma. Como veis, aquí no existían ni huellas ni pollas porque ha cogido el arma con la mano. 71893. Smith & Wesson, serie 71.893. A ver cuántos disparos tiene. Vale, tiene 2 disparos. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. No entiendo por qué simplemente, exactamente, no se ha deshecho del arma bien y la ha tirado aquí y ya está. ¿Vale? We should follow up on this now before the perp tries to leave town. We have the gun, Cole.
Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Vale. Vale, pues de aquí nos vamos a la armería. Vamos a ir hacia el coche, ¿vale? Not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. Vale, pista. Llevo el revólver, ¿vale? Que tiene 2 disparos. Con la serie 71893, ¿vale? Dicho esto. A ver, ¿dónde se supone que está la armería? Go straight. ¿Cómo se pone? Estoy buscando a ver si encuentro cómo poner la sirena del coche de policía, pero me lo explicarán, supongo. ¿Hago un trompo? ¿Hago un trompo aquí? Vamos a probar. Vale, bueno, un poquillo penco, pero no tan mal. ¡Hijo puta! ¿Cómo pito? ¿Cómo pito, chaval? ¿Cómo pito, tío, Claxon a la H. Responder a un aviso al clic izquierdo. Pedir seña a la F. Vale, claxon a la H. Turn left up ahead. Ir a la izquierda más adelante, ¿vale? Qué guapo, chaval. Un Ford llevo además, Ahí me chocaba, Si no llega a salir la animación me choco con ese, Vale, centrar de arma o armería. Mira, ahí hay pacto, reclamo, en fin. Puedes abrir las puertas con pomo dorado. Smith & Wesson, modelo 27. Personalizado de calibre 357, niquelado con cachas perladas. El mismo que usaba el general Python. No es una grabación dueño. No. Este tracto tendría un rinoceronte. Ya está cargado, hijo de puta, no apunta. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Yes. Vale. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Sería el número. El número era... Perdonad. El 71893. 71893. Hay algo que pueda encajar. Espérate. Ah, me va diciendo cómo son, ¿no? Ah, espera, aquí. Va a ser este, yo creo, ¿eh? We're in luck. Sí, Schroeder, ese. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46.
Ese. Thanks, you've been a big help. Anytime. Lo he visto por lo de las cachas perladas, tío. Que son lo que viene recubriendo la empuñadura. A los dos lados, ¿vale? Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Either way, Gunga Din. Go left just now. Estaría bien. Take the next right. Estaría bien Now that wasn't so si hard, was la it? visión Just because we're in pudiera uniform doesn't mean we can't use our regenerarse, tío. initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. En plan, no así, pero un poquito más lejos. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Next right. Take the next right. Voy a la siguiente a la derecha. ¿Estoy aquí? No, estoy aquí. ¿Esto qué es? Vale. Y esto porque está así. ¿Y dónde está? Ah, vale. Porque tengo que entrar aquí. Vale. Vale, sí. Puño que dura hasta las farolas, ¿no? Me cago en la más ahí. Take the next right. It's the next right. Escucho mucho el motor. Escucho mucho el motor, tío, y... quiero escucharlo un poquito menos. Ahí está bien. Vale, ahora sí. Lo escuchaba muchísimo y tenía el zumbido aquí del motor. Hombre, ¡oh puta! Voy a reventar el coche antes de llegar a la primera... Claro, como aparco aquí. Apartamento de Schroeder, 11 y 2 de la noche. Supongo que se entrará. Puedes abrir las puertas con pomo dorado. Es decir, aquí puedo abrir. Vale, a ver. Schroeder, en el segundo. Schroeder. Apartamento 2. Vamos para arriba. 3 y 2. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way.
You're not taking me down for this. ¡Ojo! Pelea, ¿eh? You ready, tough guy? Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Ahí la que le estoy dando. No lo sé. Esquivo, esquivo. You started. Lo tengo, lo agarro. Toma ya. Ralph, you all right? Qué rollazo le pego en la Fine, cara, I ¿no? really felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on Corre, por Ralph. favor. I'm gonna take a look around. Una manzana tirar en el suelo. No muy higiénico. Pero bueno, ahí está. Una botella. No parece, ¿no? No, la manzana otra vez, no. Son como... vamos a especular un poco, ¿vale? A divagar. Artie Rosenberg, 9 del 4 del 46. O sea, sería 4 del 9, perdón. 4 del 9 del 46. Luego 11 del 9 del 46. 15 del 9 del 46. 22 del 9 del 46. $50, $20, 40, 40, 35, 20, 20. Right, Rush. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Eso me lo guardo. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. A ver. Ese es el agente Cole. Este es el que llevamos nosotros, el de blanco. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Vale. O sea, ellos fueron a la guerra, pero como oficiales. Ellos, bueno, él. Paul Phillips. Armado y peligroso. So you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville.
It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan. Otro tiroteo, pero si no sé si he resuelto bien el primero. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Los sospechosos van armados y son peligrosos. 14 Adam en route. Yo pensaba... No sé, tío. Bueno, vamos a ver. Take the next right. Toma la siguiente a la derecha. Take the next right. Vale. Esa no, ¿no? La siguiente no, esta grande. Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. ¿Qué cojones? No, no, no. La cabeza volada. Can't hit him from this distance. Find some cover! Why is nobody covering me? Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. You're fucking... We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. Stay down. Quita, hombre, vete tú al otro. Dios, Dios, ¿qué cojones? ¿Cojones, loco? Los atracadores están muertos. Should be all clear. Sí, me lo he cargado. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotgun, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Bien. Este caso de armado y peligroso creo que se resuelve así, ¿sabes? En plan matando a los atracadores y poco más. Básicamente te están enseñando un poco a manejar el personaje. Por eso en plan te dice, acércate al maletero, tal, y pulsa tal y coge un arma. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. You heard the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Estoy mirando como una persona mayor. Chicos, dame un momentico. Que voy a orinar y no tardo.
Ya estoy por aquí, chavales. Cole Phelps and Jack Kelso. Paul Phelps y Jack Kelso. Con ciertas personas es cuestión de química. Esos dos tipos debían ser amigos, pero sus personalidades se interpusieron. Phelps, un buen tipo, pero demasiado rígido. Y Kelso, un hombre tranquilo que nunca le daba la espalda a una pelea. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Ojo que tengo que perseguir a este, Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourselves. Why, you! Watch it! He's hiding in the alley! Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot. Cuidado, a ver si me va a pegar una patada y me va a tirar el gilipollas. Jesus, Dunn! Watch your fire! Don't want to do this, Wendell. Get down from there right now. Give it up, Wendell! Va a seguir subiendo el hijo puta. ¡Qué hijo puta! Que casi me tira. You gotta be kidding! You fucking asked for it. There's no way I'm going back inside. I've done my time. It's over, Bowers! You assholes already screwed me No once. puedo sacar mi arma, tío, y darle un disparo. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Hijo de puta. ¡No! No, ve tú, qué puñetazo. Toma gancho, Dios. What you doing, Wendell? Your parole officer's feeling Detenido. lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, Kelso, 6. 1. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one. Disparo, disparo. Disparo a lo bestia, además, ¿eh? Y nadie ha visto nada. Nadie sabe quién es. LAPD, could you stand clear of the body, please? Un poquito raro, ¿no? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up.
Los imbéciles de homicidios, ¿eh? So what's going on? Vale, vamos primero a investigar el cuerpo. ¿Vale? Everybody stay Aquí, ¿qué back. tiene? Let us do our job. Tiene una carta. Banco de Arcadia. Nombre C. Galleta. Apartamento 5 de South Broadway. Pendiente de perla. $52. Impuestos de mal, ¿eh? Número de registro 01786. Recuerdo de plazo, es decir, es como un préstamo o algo así. Vale, para empezar eso, bien. Aquí, ¿tienes algo? Nada. Tiene 3 disparos por lo que veo. Vamos a ver las manos, ¿vale? No tiene ni uñas, por lo que se ve. A ver la cara. Cruje. Vale. La otra mano. No, la otra mano he dicho. Joder. All right, all right. Yes, it's a dead person. Tampoco tiene nada. Nice thing about ego. They don't talk about other people. No sé qué tengo que hacer aquí. Debería de buscar los casquillos de las balas, ¿no? La pistola si es que estuviese. ¿No? Allí brillan. Mirad, loco. Mirad por qué lo he visto. Porque brillan. Vale, casquillos de calibre 32. O sea, un revólver seguramente. We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. Ah, vale. Ese tío está ahí mirando en la papelera. Vamos a mirar la papelera. Aquí hay un arma. Ah, pues no es un revólver, ¿eh? Parece una beretta. Pero bueno, vamos a verlo, ¿vale? Para buscar puntos de interés. Manténlo en esa posición cuando la cámara se acerque ligeramente al objeto para que se acerque más todavía. ¿Vale? F, una Browning. Número de serie 01... O sea, 01138. Stone está un par de manzanas, vale, 01138. Lo pone tanto encima del gatillo como al final del cañón, ¿vale? ¿Y ahora qué debo hacer? Vamos a interrogar aquí adentro, ¿no? Este tipo cree que haber visto algo aquí. ¿Este? 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 Este. So what next? This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. Sir, Better I'm take a Officer statement. Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. And if you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Vale, ahora tengo que investigar a la tipa esta. ¿Vale?
El resguardo de plazo. Resguardo de unos pendientes del Banco of Arcadia a C. Galleta. Encontrada en Calzados Numbush. Vale. Por ahora vamos a entrar. Supongo que será aquella que está allí sentada, ¿vale? Voy a correr un poquito. Soy el agente Phelps. Señorita, he venido por el tiroteo. ¿Conoció a la víctima? Era mi jefe, el señor Gage. ¿Su nombre de pila? Everett. Galleta, Clovis, Galleta. Ah, pues Clovis Galleta es lo de resguardo de plazo. A la derecha. ¿Podría contarme qué ha pasado exactamente, señorita? A la hora de comer me fui de tienda. Estaba en una cuando mi jefe, el señor Guy, entró gritando que había tardado demasiado. Y volvimos. Estaba enfadada e iba delante. Oí los tiros, me volví y vi ser el señor Gage. Está como muy nerviosa, ¿eh? ¿Lo veis? Yo creo que es mentira. Si crees que te... Yo creo que te... Pulsa 3 para... Sí, yo creo que miente. Pulso 3. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Ahora es cuando vamos a utilizar el resguardo de plazo. Pregunta correcta. Los pendientes de perlas, señorita Galleta. Déjeme mentirme y dígame lo que pasó en la joyería. No perderé los pendientes, ¿verdad? Joder. Podremos encerrarlo por focalizar la investigación de un asesinato. El señor Callow, Edgar Callow, regenta la joyería. Me estaba enseñando a honrar los preciosos cuando entró el señor Gage. El señor Callow se enfadó mucho con el señor Gage. Empezaron a gritar. El señor Gage me dijo que todo lo que... por la chatarra aniquilada japonesa y me dio a voces que volver al trabajo. El señor Gage se tocó la espalda. Oí otro estampido y otro y otro. El señor Gage se hincó de rodillas, parecía sufrir mucho. ¿Qué te costaba decirme esto desde el principio, hija de puta? Vale, posible sospechoso. Hartfield, en Broadway. Entre Fix y Six. ¿Vio quién le disparó al señor Gage? Claro que sí, el señor Callow estaba muy enfadado y no paraba de disparar. Seguía apretando el gatillo. Aquí vamos a dudar, yo creo. Que será el 2, ¿no? El número 2, me imagino. Vale, vamos a darle a duda. Vale, al 2. Pregunta correcta, bien. Estoy cabreando, señorita Galleta. Esto es lo que... ¿Vale? ¿Por qué el señor Callow mató al señor Gage? El señor Gage odia a los judíos. Mucha gente lo hace. Yo no tengo culpa de que tuviera cosas bonitas. Vale, bien, bien, bien. Y ahora los datos del tiroteo. Supongo que será verdad. Cuando yo los disparo, me cuesta acordarme. Hubo varios y fueron estruendosos. A este le vamos a poner que es verdad. Más que nada por descarte. ¿Vale? Bien. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another. O sea, fueron 5 disparos. Very quickly, close together. 5.
5 disparos, bien también, acertado. Very brave. 3 de 3 correctas, To bien. make a formal statement about what happened to Mr. Cage. Does that mean I can still collect my... Bien, 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 bien. Yes, officer, I'll make a statement. Da igual. Y agente declararé. Gasta puntos de intuición. Las pistas detectadas se marcarán en el mapa para facilitar su localización. ¿De acuerdo? ¿Y ahora? ¿Llegan los homicidios y nos echan de aquí o cómo? We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Vamos a ir, ¿no? En el coche. Why can't we get any closer? So, what's going on over there? Vale. Ahora yo no sé si realmente... Espérate. Vamos a ir a la armería primero, ¿vale? Primero, es que creo que debería de ir primero a la armería. Yo voy a la armería primero, porque realmente tengo que contrastar que ese arma sea suya y todo eso, ¿vale? Señorita, que la pillo, apártese y deje de mirar. El efecto mirón es muy malo. Vale, vamos a ir a la armería, que es esta. Sería esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Apagamos antes de llegar, para que tampoco... Mira, este va con flores y todo. Mira que romántico. Vale, armería Eggleston. Hijo de águila o algo así. Hijo del águila. Vale, vamos a ver. Bueno, caballero, vamos a hablar. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Edgar Callew was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Para que la Bought a limpiase. box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Vale, Cumberland? entonces, el dueño, el que dicen, el de la joyería, ha traído el arma para que limpie el arma. Entonces el arma pueda usarse perfectamente y además se ha llevado balas. His lunch Vamos break. bien, Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. lo tenemos. Thanks for your help. Gracias. Arma homicida revisada. Claro, hay que revisar porque no le puedes decir este arma es tuya con la que has matado a esta persona, ¿sabes? Vale, y ahora es 1, 2, la tercera hacia la derecha, la izquierda, perdón. 1, 2 y 3. Vale, llegamos.
Ojo aquí, ¿eh? Interrogar a Edgar Calou. Officer, can I interest you in a new watch? ¿Quieres cambiar el reloj? Sí. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalou? No. Mr. Kalou is out back. He said he'd lie down. Vale. I'll buzz him for you. Son of a bitch. Go, Cole. Era él. Era él. Y ha echado a correr el hijo de puta. Cállate tú. Hijo de puta. No te vas a escapar, te voy a pillar. Kalou, get back here. What are you, a linebacker? Disparo, loco. Wait here. Can I get another spoon? Apunta con tu arma a un sospechoso que huye. Too late, Kalou. Mantén pulsado para apuntar. Vale, 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 vale. Eso hace que los pillas sí o sí. Es decir, los amenazas con dispararle. Edgar Kalou, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Lo tenemos. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Sí. Then tell me, boyo, I hear you're quite the climber, a man of initiative. Sí. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? Sí, claro. You're asking me to conduct the interview, sir? I am young Phelps. Sí, You've only joven been with Phelps. us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yo creo que sí, Yes, ¿no? sir. I think I am. Good Yo creo man. que sí. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, Móvil, oportunidad, prueba irrefutable y sobre todo una best confesión. of all, a confession. If you fail in Si the no former, consigue lo primero, the podrá more emplear reason cierta violencia para conseguir esto último. How are you O feeling? sea, que le zumbe, ¿no? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Que le Bring me a zumbe. confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Bueno. Vale, vamos a ver qué tal. Vale. A ver. Vamos a preguntarle. A interrogar al Garcalo este. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer Cállate, can't que help no you, hay, Mr. no hay Cumber. abogado. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Discusión con Gage. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's Encima back. por la espalda Gage del was maricón. a bastard. Gage era un cerdo. Whatever he got what was coming. Tenía bien merecido But lo he que le had pasó, nothing to pero do yo no with tuve me. nada que ver. Obviamente está mintiendo, ¿vale? No voy a utilizar la intuición, voy a decirle directamente que está mintiendo. Porque tenemos la identificación del sospechoso por la tía, ¿vale? ¿Cómo que no? ¡Ah! Sospechoso identificado. We know
Correcto. Bien, Let him bien. make a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? Por You're going supuesto. to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Vale. Let's change the subject. Posible móvil religioso. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Aquí pues, vamos a dudar porque no tengo nada en claro, ¿vale? Mira, correcto. Left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu. I'm charging you. Bien, bien, lo tengo. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Bien, chavales, bien. Ahora mismo voy perfecto, ¿eh? 10 de 10. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes. Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be Les recomienda que se compre 2 trajes y los planche. O los guarde o algo así, que los van a necesitar. Ojito, que se viene ascenso. Departamento de Policía de Los Ángeles. Informe de aptitud del agente. Agente demuestra técnica de investigación sólida. Bien. Destreza con las armas. Bien. Plena condición física. Bien. Agudeza en el interrogatorio. Bien. Todo bien. Patrulla completada. Trabajo te ha valido un ascenso. Prepárate para el traslado. Ojito. Al volante de Driver Seat. Vale, ya llevo un traje por ahora sí un poco feo, pero un traje al fin y al cabo. Esta es tu nueva mesa, chaval, estás en tráfico. La lista está junto al mapa. ¿Qué pasa? Es Biggs, toda una institución. Así que todo el follón es por esto. ¿Por qué no construyen una autopista que atraviese? Ni siquiera han aprobado la financiación, chaval, y la emisión de la vale. Te presento un nuevo compañero, Stefan Bekos. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. He's an intense one, isn't he, Mel? Intense. The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. They all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best.
Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys? Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with one case. Do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Vale. Come on, Phelps. Investiga en la estación de P. Coche abandonado. Salida hacia la derecha. Por aquí. Guy gave his wife a tap. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you En want me to verdad no he tardado 5 minutos, pero sí 35. No está mal, vaya. Ah, conduzco yo. El chavalito no quiere conducir. You know this place? No. Sure. Near the old gas works. Vehículo desbloqueado. Un Buick Super 2 de 95 vehículos. A ver. Ahora debo de ir. Qué grande el mapa, ¿eh? Y sería... Lugar de crimen callejero. Del PE. A ver, podría ir a este crimen callejero antes de ir aquí. Más que nada porque estamos cerquita, ¿vale? Por probar, qué sé yo, por probar un poquito también. Ser un poco diferente y tal. Bien para allá. Straight through at the next junction. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? Straight ahead. We have to work together. Don't be so touchy. Grew up in San Dejo esto. Voy por aquí. 1, 2 y a la derecha. Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. Was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Down here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. No estoy leyendo porque voy conduciendo, básicamente. Vale. You single-handedly No le estoy killed prestando 40 mucho... Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself. All units of 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit to handle, code 2, identified. 11 King, go ahead, KGPL. 11K of 459. Pero enmascarado. Up on the roof, officer. He has a Los mask de on la his gente face. lleva una máscara. I caught sight when he Lo vi shoved cuando past me, but be me careful. I apartó de saw un him waving a empujón. Tenga gun. cuidado, vi que iba armado. Es verdad, ahí lo veo. Ah, le pego un tiro y... Nada, lo voy a enganchar por detrás y a zumbarle. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. ¡Pues puta! ¿Me mato? No, muy lejos, muy lejos. Claro que lo puedo coger, obvio.
Que sí, que lo engancho, lo engancho. Now, are we gonna make a bargain or what? Si acabo con este, que yo me lo cargo y a la mierda. Put the weapon down now. Put your weapons down and your hands on your own. Mátame, mátame. Vale, vale, vale. Es difícil, ¿eh? Yo pensaba que sí iba a poder, pero no, le pega un tiro a... ¡Harta! Eso. Nah, esto me lo hago al final, porque... Me gustaría dispararle en la mano para que no... No hay manera de quitarlo esto, ¿eh? Es decir, me tengo que comer la mierda esta sí o sí. Disparar no dispara muy bien, ¿eh? Cosas como son. ¿Me mete un tiro en la pierna o algo, tío? Is somebody gonna tell us what the hell is going on? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y cómo peleo, tío? F, chaval. Qué hijo de puta. Nah, puedo disparar y tal. Puedo dispararle y tal, pero creo... Nah, tengo que ir detrás de él y perseguirlo hasta que... Hasta que agarra al tipo ese. Y una vez que agarra al tipo ese, pegarle el disparo en la mano de alguna manera u otra. O en la cabeza. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Hurry, you can still catch him. Sí, parando, cabrón. Is somebody gonna tell us what the hell is going on? A ti no te interesa lo que coño pasa. Fíjate lo que te digo. Ay, Dios mío, ha dicho uno. What the fuck. Come on, Flatfoot. Let's negotiate. Venga, vamos a negociar. How long do you think you can hold out? On your own goddamn head, be it. ¡Bah! Disparo en la mano del arma y disparo en la cara, chaval. Lo he reventado. ¡Hala! Al depósito de cadáveres. Es lo que hay. Crimen callejero completado. 1 de 40. O sea, hay 40...
Vale. 5 premios, 5 vehículos ocultos. Ni tan mal. Vale. Siguiente cosa. Vamos a ir aquí. O sea, debemos ir hacia atrás. A la izquierda, ¿no? Harta, pendejo. ¿Cómo conseguir los coches? No tengo ni idea. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. Eso es. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. No me pueden dar a elegir el coche que yo quiera. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Dice, es tu primer caso, no pasa nada si no sabes nada que hacer, en plan, como diciendo, acude a mí, ¿sabes? I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Adrian Black. Black, just north of Vive Bunker al norte Hill. del Bunker Hill. We'll take a look around. I'll keep Bien, Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. Pero no le hagas esperar, He's the se restless impacienta type. bastante. Nice day for it. How long you gonna keep me here, sir? Vale, aquí hay pruebas. Hay una especie de libretica o cartera. DNI. Adrian Black. Permiso de conducir de Adrian Black, 620 de Bunker Hill Avenue. Varón blanco, 32 años, 1,73, ojos azules, pelo castaño, casado. 32 years old, married. Sounds like an average guy. Vale. What was he doing out here? A ver la foto con la mujer. Happier times, I guess. Vale, no me permite hacer nada más con ella. Guardamos esto, cogemos las gafas. Stencil. Stencil glasses. Parece como un arreglo doméstico. Vale, y tiene cinta aislante en el centro. No supongo para que no le haga daño o para que, no sé. No tengo idea bien. Vale, una tubería ensangrentada, por lo que se ve. De Instahead. Brand name might give us something to go on. Vale. Vamos a examinar el coche. Dios, qué barbaridad. ¿Qué cojones? Victim looks to have lost Parece que la a lot of víctima ha blood. perdido mucha sangre. No, Guillo, no ha perdido mucha sangre, la ha perdido toda, no me jodas. Qué asco. Podríamos mirar también, yo creo, pero yo no sé si el maletero de los coches se puede ver y tal. No estoy seguro. Sí, sí que se puede. Vale, en el maletero hay otra llave. Para cambiar la rueda. Y hay otra cosita que es un papel. Mr. F. Morgan. 1547.
Un live hog, un cerdo vivo. Morgan picked up a live pig yesterday? Un cerdo vivo. Creo que nada más. Vamos a hablar con el compi este. Tengo un ardorazo, chavales, del cuerpo. Malo, malo, Detective Phelps. Yo, detective Phelps. Encontró el vehículo. Sí, me vi parado en un sitio para aparcar en el coche. Vale. Quito la sangre. Motivo del escenario. Primera pregunta. ¿Puedo preguntarle qué andaba haciendo aquí? Trabajo en el ferrocarril, iba al cambio de aguja y se me ocurrió tomar un atajo. Vale. Dime que es correcta, por favor. Bien. Conocimiento sobre Adrian Black, es decir, sobre el desaparecido. No me suena el nombre. Claro, no tiene por qué conocerlo realmente. Si es un trabajador de aquí, ¿sabes? Y ahí han dejado el coche y tal, y se han ido. Curiosamente, si hace un par de noches estaba en el aparcamiento. Conozco la mayoría de los coches habituales y me llamó la atención. Bien, también. Contenido de la cartera. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Vamos a dudar, ¿vale? Porque no tenemos pruebas como para acusar de él. Quizás mirar en la cartera. No es que quisiera robar nada. Quizás echar un vistazo. Pero no había dinero. Ni siquiera calderilla. Vale. Y quedaría la tubería ensangrentada. Una tubería de acero con sangre cerca del coche. ¿Sabe algo al respecto, señor Wilkey? No. La policía encontró que el coche estaba ensangrentado. Bien hecho. Vamos a darle verdad. Diría que es más oscura, ya parecía seca. O sea que fue por la noche. Bien. Perfecto, 4 de 4. 4 de 4 correctas, chavales. Muy bien. Vale. We're going to notify the wife. You seem to have it under control here. Yeah, I got this. Vale, pues nada. Mira, chaval. Nos vamos viendo. Vale, aquí está el coche de forense. Si yo lo dejo pulsado... Fine. Where are we headed? You can drive. Vale. Sí, lo puedo dejar pulsado y que él me lleve. Eso me gusta también. Estamos delegando ahí un poquito de... ¿Vale? Ahora tengo que ir a la residencia de los Black. Es decir, a su casa. Y a ver qué me encuentro ahí. Me ha quedado bloqueado, ¿eh? Un momento, ¿vale? Que no se veía la imagen. Vale. Ya está. ¿eh? Disculpad. A ver qué dice el pendejico este. Vale. Residencia de los Black. Vale, ha ido automáticamente. Yo pensaba que iba a ir por la ciudad llevándome, no, pero ha ido directamente. Eso me parece en cierto modo bien. Y en cierto modo no, porque si tú ahora lo que quieras es que conduzca para que te lleve y... ¿Qué hago? ¿Y si busco cosas alrededor de la casa? No sé, en plan... Si tiene materiales de construcción, si tiene, qué sé yo, cositas, ¿vale?
Mira, unos alicates de punta fina no me sirven, pero bueno. Vale, podemos encontrar cosas por lo que se ve. Un rastrillo para el jardín. Ojo, instahead. Mira, 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 mira. Aquí faltan las tuberías de... Ahí iría una. Las tiene todas completas. Sin problema, vamos. Aquí iría otra. Supongo que aquí iría otra. Supongo que aquí iría otra. Y falta una tubería. Y... So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Vale. Vale, tenemos la tubería entonces. ¿Esto que son? Flores de... Sí. Sentido alguno. Ahí no podemos entrar. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Y una pala, ¿no? No, esto no nos da pista. ¿Quién hay ahí? Ah, vale, será la mujer, ¿no? Me imagino. Digo yo, ¿no? Vale, vamos a ir a tocar la puerta. A ver qué pasa. Just a minute. Un momento. Se supone que ahora tenemos que buscar pistas aquí dentro de la casa. A ver si hay algo. Yo no voy a hablar con ella. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Vale. Bueno, tú ve hablando con ella. Yo voy a registrarle a la puta casa. We're gonna have a look around, then we'll talk. A ver, hay cerillas. Cabana. So who brought this home? ¿Quién trajo esta casa? Vale, y están casi terminadas, ¿vale? Maybe Adrian was a patron. Adrian era cliente, la dirección la tendrá en el archivo. Sí, debería. Vale, vamos a ver esto. Porque esto creo que no sé si en todos los... ¿Cómo se llama? Joder. En todos los casos va a haber un vídeo de esto, ¿vale? Del periódico. El amigo de Courtney. El que iba a la guerra y estaba jodido. Que fue, perdón. Fue a la guerra y se quedó jodido. Mentalmente. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. Vamos, que lo va a drogar. Sí. I want to take you on a journey. A journey back. Un viaje de regreso. Quiero que recuerde lo mejor de su pasado, las ocasiones en las que se rió. Las veces en las que se lo pasó usted bien. Bueno, ha sido rápido. Esto no ha tardado tanto como el otro. Me dará periódicos 2 de 13 encontrados. Bien. Más cerilla, loco. Quiero abrirlas porque a lo mejor en una de esas cerillas debajo de la tapa pone un número de teléfono, o cualquier dirección o alguna mierda de esa, ¿vale? ¿Aquí qué hay? Ok, pim, pim.
Vale, ahí. Sidol. It would take a smarter man than me to connect that. Que no tiene nada que ver. La plancha, que supongo que tampoco. Not much help. Vale, pero hay que mirarlo todo ya que estamos. Aquí hay algo en la mesa. Vale, Instahead, que esto es lo del calentador, ¿vale? Con la tubería que... de agua caliente 24 horas al día. ¿Okay? Lo abrimos. Ah, le damos la vuelta. Bien, perfecto. 10 años de garantía, no se oxida ni se corroe, garantía de años, diseñado para... Vale, mira, esa tubería es la que nos falta, es decir, la que sale hacia donde pone 24 horas a Dai, ¿vale? Esa es la que le falta, que es la que ha usado para el crimen. Y algo, creo. Vale, una factura de 82,50. Cliente de Instahead, Adrian Black. Vale. Fontanería $12, transporte $11. No hace ni 2 días que lo han instalado, ¿de acuerdo? Vamos a seguir buscando cositas. Vamos a entrar aquí. Vete de aquí. Ya estoy buscando yo. Asqueroso. Asqueroso. Pacific Northwest Island de Los Ángeles a 7. Casi me ahogo con la saliva, tío. A ver, chavales. Eso es un billete de tren, ¿vale? He encontrado un billete de tren hacia Seattle, ¿vale? Pues tiene pinta de que alguien se ha pirado. Y no me extrañaría nada que fuese el Adrian Black ese. Vale, aquí tiene lo de las gafas. Supongo, imagino yo. Vamos a abrirlo. Sí, stencil, sí. Esto es lo de las gafas, ¿vale? Lo de las gafas. Vamos a ver una foto de él, me imagino. 32 años tiene ese tío de la foto, loco. Si parece que tiene 62. A mi Aydran, sola y enferma de amor sin ti. Vuelve pronto, cariño. Oh, Nicole. Oh, que tenía un amante. Tenía un amante, chaval. What the fuck. Aquí hay más cerilla. Vamos a ver si hay algo por aquí. Nada. Vale. Vamos a ver. Yo creo que me he encontrado casi todas las pistas ya, ¿eh? No lo sé, pero voy a seguir buscando, obviamente, por si acaso. Y nada, no hace plin plin. Y cuando hace plin plin es porque... ¿Vale? Algo así y pita. Esta es la mujer. Dormitorios separados, fotos separadas. ¿Qué es esto? Es que es raro. Y esta no se puede investigar más. ¿Dónde había un teléfono? Aquí hay un teléfono. Vamos a llamar para pedir la dirección de la cabana esa. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt. South side of Union Station. El sur de Union Station. Vale. Vale, vamos a hablar con la mujer esta, ¿vale? A ver, señorita. ¿Su marido tiene un Lincoln azul? Señora. Sí,
Eso The es. car has been found abandoned. El coche ha aparecido abandonado y me temo que hay indicios de un delito. Cuando no volvió a casa supe que había pasado algo. We believe your husband may Su be marido injured. podría estar We herido. found a Encontramos pipe una tubería from the scene ensangrentada. with blood on it. Oh No, pobre Adrian. no! Poor Adrian. Do you think you could answer ¿Puede some questions respondernos now, una Mrs. pregunta, Black? señorita Black? Of course. Lo que sea para However I ayudar. can help. Vale. Primero, recibo del matadero. A ver si We found tiene a idea. receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. Frank That would be Morgan. Frank Morgan. Tenemos un God knows implicado what he's nuevo. up to. Vale. No tenemos por qué dudar de eso. Nos ha dado un dato. Makes you say that Tiene que about ser Morgan, verdad. ma'am. He's the foreman at my husband's plant. A very Tipo shady muy character. siniestro. Vale. I've told Adrian he needs to keep his Y distance con el from the personal. staff. Pero siempre se salen a beber They're always juntos. out drinking together. Me imagino que al bar Gabana, ¿no? A preguntar por las cerillas del bar Your Gabana. husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives Adrian here. vive allí cuando sale de trabajar. Vamos, o sea que se pasa la vida en el puto bar. So Vamos a darle Adrian que spends a verlo. lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle. Últimamente viaja mucho a Seattle por negocios. No, querida. Es por Nicole. Los negocios se llaman Nicole. Coartada de la señora Black. No. Paradero de Adrian Black. Vamos a preguntarle. Su marido le dijo dónde iba anoche. All he said Solo que iba a was tomar he una was copa con Frank Frank. for a drink. Que no tengo por qué So nothing pensar que es happened to you mentira so bad. tampoco. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Vale, la punta de las gafas, por favor. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Es que ya está dudando yo, loco. Pero es que no tengo pistas para decir en contra de la esposa. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They look terrible. Vale. Coartada de la señora Black. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are No, you? no te estoy acusando. What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. La verdad que dudo. La verdad que dudo, chavales. Pero vamos a decir que es verdad. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Foto con la firma de Nicole. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Está a punto de llorar, ¿eh? Ya vamos a decir que es mentira. There's Aparte plenty ahí to sí tell. tenemos una You just prueba. won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. Vale. Pues ahí te enseño que no. Nicole, Mrs. Black. Was your husband going to leave you for her? Sí. I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. Qué pena de chaval, de mujer, ¿eh? I want to know that he's safe. We'll keep you informed. 6 de Mrs. 6, Black. chavales. Please do, detective. ¿Cómo? ¿Puedes acceder a los trajes que hayas desbloqueado?
¿Eso de la espuma? Ojo. A ver, chavales. Pues me he cambiado el traje. Ah, guapísimo, sobre la marcha. You know the way. You can drive. Vale, nos vamos al So, barco where do you Habana. want to go? Ahora, en el barco Habana ese, tendríamos que hablar con Frank Morgan, que era con el que salía este cabrón. Y vamos a ver qué pasa. Porque él compró el cerdo vivo en su nombre, ¿vale? Frank M. Ahora igualmente lo vamos a ver, ¿vale? Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. But stranger things have happened. Vale, chicos. Esto es lo bueno, que te conduce un poquito y en verdad al momento ya está allí. No tienes que conducir toda la ciudad de un punto hasta otro, ¿vale? Vale, barco Habana. ¿Sí? ¿Lo conoces? Yo a ti no. Ojo. I love these waitresses. Everyone's a doll. Sí, busca a alguien, sí. You know Frank Morgan? Sure. Frank's your regular. Es el tipo solitario del fondo. Ok. Can I get a bowl of that chili? Frank Morgan? Who's asking? Vale, este es Frank Morgan. Boy. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Primero, vehículo con el coche abandonado. Vínculo, no vehículo, me cago en la... Vínculo con el coche abandonado. Tiene vínculo porque está el recibo del cerdo vivo. Qué va, lo lamento, Adrián me cae bien, es un buen jefe. Vale, está mintiendo, ¿vale? He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Recibo de un cerdo vivo firmado por F. Morgan, es decir, Frank Morgan, encontrado en el coche abandonado. Así que eso es lo que le tenemos que meter, ¿vale? Ahí. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Vale, ahora, paradero de Adrian Black. Where exactly is Black holed up? No idea. I think Ni idea, creo que se ha ido a Seattle. Vamos a dudar, tío. Creo que sabe más, pero no tenemos para meterle... Or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. Vale. Lo tenemos. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Sinceramente... No sé si detenerlo. Podría detenerlo. Podría detenerlo como cómplice de intentar un
the cook these were some good. What do you think? I got drinking to do. You're getting nothing more from me. ¿Cómo lo detengo? Help me out. You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. Lo voy a detener. Ese se va al carajo. Va a salir breve, pero es cómplice de una estafa, digo, ¿vale? Al otro, al Adrian Black, también lo tengo que detener, obviamente. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Can you drive to this one? Conduce tu onda. KGPL calling car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Message from technical services. Blood found in the abandoned Lincoln. La sangre del Lincoln abandonado en la estación de mercancía de B no es humana. El análisis ha revelado que lo más probable es que se trate de sangre de cerdo. Ha fingido su muerte. Es hora de ir a por ese tipo de kills. Vale. Ha fingido su muerte, el hijo de puta. Nah. Ahora vamos a ir al apartamento del nota este y vamos a detener a Adrian Black por fingir su propia muerte y preparar toda esa mierda. Básicamente. Apartamento número 2, ¿vale? Han dicho. Frank Morgan. Número 2. Apartment 2. Uno y 2. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Lo tenemos. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. No me fío de él una mierda. I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. Sabía yo que se iba a ir el hijo de puta. There's no point running, Adrian. Ha tenido muy pocos cojones en fingir su propia muerte para dejar a su mujer e irse con otra, tío. Ten los cojones de que... Lo primero, no estás con otra, tío, si estás casado, hijo de puta. Y lo segundo... Lo segundo... Si vas a estar con otra, tío, deja a tu mujer antes. Cabrón. Díselo claro. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. Conspiración y fraude, claro. Exactamente. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Y a la otra también la va a perder, obviamente. Claro, a las dos. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Bien. Bien. Perfecto. Vale. Pista encontrada. 14 de 14, chaval. 5 estrellas, ¿eh? Preguntas correctas. 12 de 12. Daño a vehículo 0. Herida 0. Daño a la ciudad 0. Adrian Black está deseando que lo juzguen y lo crucifique la prensa local. Ni tan mal. Tengo los pies helados. Le voy a dar un poquito de calefactor aquí abajo. El coche del cónsul. El coche del cónsul, chaval. Cónsul del consulado, ¿no? Vamos a ver. El coche del cónsul. We're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand.
PR is when Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Si preguntáis, hueputa. Better go earn our pathetic wages. Nos vamos. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. We catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. Claro. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. Isn't he the cop that won the medal and is solving all the cases? Oh, mi coche es este. You drive. I need to go over the case notes. Vale. You hear about Adrian? Broad in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall. Un momentito que quiero mirar algo, ¿vale? En el móvil, así mientras como conducen por mí, puedo mirarlo perfectamente. Creo que me da tiempo. Zona del crimen. Patio de Jacobs. 2 de la tarde. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. Vale, al fondo del callejón dice que está el coche. Voy a verlo. Consulta argentina, por lo que veo, ¿no? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. Vale. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Vamos a revisar todo esto. Mira, aquí hay una cabina de teléfono. Supongo que la deberemos de usar para llamar. Aquí hay gente. El coche se ve que ha entrado por ahí, claramente, porque están las marcas del coche hacia ahí, ¿vale? Vamos a investigar el coche. ¿Qué es esto? ¿Otra cerilla? Nothing significant. ¿Cómo que no? Ábralas. Claro, mira, Consulado General de Argentina. R706. 110. Ángeles, California. Vale, tenemos la documentación. Es de la Embajada Argentina. Saludo a mis compis de Argentina. Ah, chavalito. Vale, vamos a ver el maletero. Empty. Vacío. Le falta una rueda. Obviamente le han robado una rueda. Stealing the wheels is for amateurs. A car ring would have stripped it in a warehouse. Efectivamente. El coche está nuevo, le han quitado la matrícula. Parece que hay algo en el suelo. Vale, hay un vaso. No, una nota. ¿No? Y una pelota que creo que lleva una firma. Estaba firmada. ¿Qué sé yo? ¿Y qué sé yo? Ya, una botella de cerveza. Eso no nos va a ayudar, claro que no. Aquí hay una llave. Parece una 17, ¿no? Sí.
Vale. Dewey Bros. Combination wrench. Vale, es de un tal Dewey Bros. Vale. Y tenemos también un bate de béisbol. Vamos a ver si tiene alguna señal, algún nombre. No, porque también hay un bate ahí, o sea, una pelota de béisbol, entonces... No sé. Vale. Vamos a ver. Teléfono. Tiene una banderita nada más, ¿no? No, pero la matrícula no, tiene una banderita desaparecida. No sé por qué, pero no me permite mirar la banderita. Sí, ahora sí. Abajo. Bandera argentina desaparecida. Se habrán llevado como souvenir. No creo que valga nada. Yo tampoco pienso que valga nada. Soy un testillo. Yo que vaya siendo relevante. Vamos a investigar, a interrogar, perdón, a este tío. Oswald Jacobs. ¿Eh? El típico viejo este que va de... No se está mirando por la ventana. Me gusta estar al tanto de lo que pasa. En plan, el típico cotilla. Este solar, los dichosos chavales juegan al béisbol, me rompen la ventana y me piden que les devuelva la pelota. A mí eso no me interesa. Mira el coche, por favor. Sin ruedas no, le falta solo uno. Informe del testigo. Creo que sí, vi a 3 mexicanos de mierda que iban a echar de mano. Vamos a pensar que es verdad. Iban a desguazarlo iluminados por los focos de un viejo Ford. Le grité que iba a llamar a la policía, así que cargaron el coche y se fueron dando bocinazos. Clarita y Chile llamándome nacionalidades mexicanas. ¿Habla usted español, señor? No. Sospechosos hispanos. ¿Se acercó al coche después de que se fueron? Después de ahuyentarlos, no me acerqué al coche. No te creo. No te puto creo, duda. Pero no, porque no tengo motivo ni prueba. Vamos a dudar. Sentí curiosidad, no infringí ninguna ley. ¿Y qué si he hecho un vistazo? No puede acusarme de nada. No te estoy acusando de nada. No te estoy acusando de nada. Posible coche sospechoso. Un Ford, te había dicho. Era un Ford, pero es que ahí no tenemos... Tampoco para no creerlo. El coche era viejo, pero parecía nuevo. Iba pintado de rojo caramelo. Llamaba mucho la atención, ¿vale? Tenemos una pista, un Ford pintado de rojo caramelo. Partes robadas del vehículo, que son la matrícula, la rueda y una banderita de Argentina, ¿vale? What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Entiendo. Pero no te creo. No te creo. Muy bien. ¿Y qué se queda usted, Jacob? ¿Quiere que mi compañero lo cache? Encontré una libreta en la guantera. Ojo, Iba a enseñársela. Está en la silla del porche. Gracias por su ayuda, señor Jacob. Hablé con la agente Tabot para hacer una declaración formal. Después de llevarse el coche, ¿podrían volver para ocuparse de los chavales? No. Exactamente. Una mascarita de árbitro te vendría bien, ya que te metes en todo, cabrón. Vale, aquí tenemos una agenda de Juan Francisco Valdés. Luego implicado, ¿vale? Teléfono. Okay, so we have the owner of the vehicle.
A degenerate. Es un degenerado. I'll run ¿Por John qué? Madsen by R&I. Madsen. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Cadera estrecha, moreno atractivo, especialmente tímido, le gustan los regalos, muy inocente, muy pálido, rasgos angelicales pero duro. Este tío era un puto loco. I think we've wrung this place dry. Let's find a game well. Sí, ahí tenemos. Try to keep up, Stefan. All right, all right. Vamos a usar eso. Phelps, badge 1247. 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Dewey Possibly Bros. a dealership or car mechanics workshop. One moment. Concesionario Packard Dewey Bros. Vale, es un concesionario. Pues vamos a ir al concesionario para ver la llave que le falta, que la tenemos nosotros aquí en el como pista. Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Qué Can I más. speak to John Madsen, please? He's at school. ¿En clase agente de qué se trata? ¿Se no tiene ningún lío? How old is your boy? ¿Qué tiene su hijo? 16, encima son menores, loco. Wrong person, Mrs. Me Madsen. equivoco, señora, lamento las molestias. Encima son chavalitos menores. Any messages? Qué puto depravado el loco. There's just one message for you, Detective. Mensaje. A four-door Packard Parte diplomatic ha denunciado la desaparición de un Packard de 4 ruedas. Puertas. was reported missing this morning by Juan Matrícula Francisco diplomática Valdez. PR. Did you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an Una audience, audiencia as he calls it. como él las llama. Thanks. ¿Qué pasa el mensaje al capitán Blair? Tell him we'll be in as soon as Yo le we can. queremos en cuanto podamos. Thank you. La comisaría es el último lugar para ir, ¿vale? Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. You can drive. Concesionario, por favor. Where to? Venga, llévame. ¿Me lleva? This Yes. has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more, and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Claro, él dice, con todos los canallas que hay robando, encima nos tenemos que ocupar con los que se quedan y abandonan lo que roban. Qué jodido. Pero bueno, es trabajo también. Es su trabajo. Qué coche bonito. No me lo diga, a ver si lo adivino. Pasaba por aquí. Vio el nuevo modelo de 4 puertas y no podía evitarlo. Yo montado en el coche y tuvo que entrar a echar un vistazo. Me extraña. Qué gilipollas, ¿no? LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. Soy yo, William Dewey.
Propietario de su servicio. Investigamos el robo de un Packard de la embajada argentina. ¿Le falta una llave inglesa? Idea, detective, pero que no sé podemos averiguarlo. Sígame. Vale, vamos para allá. Ah, al taller. Bien. Que tiene venta de concesionario y aparte taller. Muy bien. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Vale. Be my guest. You sure Vale. you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys your wage bracket. El cuarto. Go sell some cars or whatever it is that you do here. Esta es la 1. La amarillita esta va aquí en media. Tenemos esta chiquitita roja que va aquí en 3/8. That's not right. Y tenemos esta que sería 11/16. Gabriel Delgado. O 11/16, perdón. 16. Y nos falta una llave que sí que... Probably nothing. Incidental. Vamos a hablar... Mira, con unos alicates que habían ahí. Doesn't look like anything. Y esto es una bujía, ¿no? Una bujía quemada, por cierto. I bet a broad's been driving this auto. The clutch is a mess. Mira que esto es aquí. Dice, seguro que este coche lo conduce una tía. El embrague está fatal. No te los huevos, ¿eh? Vale, vamos a hablar con el gordo este, el Dewey. A ver, William Dewey. Ojos marrones, edad 46 años, pelo castaño, sexo hombre, propietario de Dewey Bros. Relación con Valdés. Él conoce a Valdés porque sale en su libreta. ¡Mata a todos! ¡Muerta! ¿Qué dice Chechu? Eso es mentira. Y no me hablas de coche, te estoy preguntando. Mentira. Mentira. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Vale, pues ahora yo es donde te pongo en la libreta de Valdés que tú apareces. Ahora me mientes, hijo puta. Encontramos su dato en la libreta de Valdés. Para algo lo llamaba Dewey. Algo lo llamaba. Vale, quedé con Valdés en un bar. Hicimos un trato y compré el coche a través de la embajada. Le pasó algo de dinero extraoficialmente, es algo habitual. Ah, vale, para no declarar impuestos o algo así, digamos. Vale. Paradero del Delgado. Delgado. ¿Dónde está Delgado? ¿Dónde está del gordo? Vamos a dudar, no tenemos pruebas, ¿vale? Dame la dirección, mi socio le empotrará la cabeza en una puerta. Hijo puta, ¿eh? Lo zumbo, lo zumbo. Apartamento 303. Ok. Grande. Llave del robo del coche. Llave del robo del coche. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night. Este concesionario, señor. Según los testigos, fueron un par de hispanos. Nosotros también hemos sufrido varios robos. Será por la ubicación. Nah, vamos a dudar. Hay algo que no me cuadra. Vamos a dudar. No me cuadra. ¿Qué hace, Chechu? ¿Qué dice Churrito? So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs, and they have less attitude. Downside is,
Los They're a dedos little largos. light-fingered. Thank you for your help, Mr. Dewey. 3 de 3 correctas, bien ahí. God damn that Dichoso kid. chaval. I'm just an honest car Yo no sé salesman. más que... Seems like you just don't know who you can trust these days. Literal. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. No. Me va a llevar tú. Tú me vas a llevar. You know the way. You can drive. A la residencia Delgado. Me parece. Creo que sí. Comisaría, tío. No. Vamos a la comisaría primero. Llévame a la comisaría, You campeón. drive. I need to... Pero llévame a la comisaría. Hueputa. ¿Dónde está la comisaría? Hueputa. Llévame ahí. Notes. Si no conduzco yo. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, Qué that's guapo clear está as este mud. juego, tío. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. You scare people out of the theater. God's name would want that. Me voy a llevar a la comisaría. O me está llevando... ¡Ey! Tenemos otro aquí, otro delito. ¿Estoy ya en la comisaría? ¿Dónde coño estoy? Que no me veo. No me veo. Ah, estoy aquí. ¿Y esto? Vehículo oculto. La polla, yo voy a ver el vehículo oculto ese. Pero ya. ¡Frena! 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 ¡Hijo puta! Me ha llevado a la casa del hijo puta ese primero. Da igual, con no entrar, ¿vale? ¿Dónde está? Venga, coño. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy. Si te quita, cabrón. Quita, coño. ¿Puedo coger este vehículo? No. No. ¿Puedo entrar por aquí? Sí. Los vehículos peculiares están en depósitos seguros por toda la ciudad. Busca puertas azules en las que ponga Angel City Security. Oh, qué guapo está este coche. Este me lo llevo. Vehículo desbloqueado. Talbot no sé qué. Bueno, ya está desbloqueado. Entonces ahora vamos a volver a coger el vehículo de policía. Porque si no, no podemos recibir avisos por radio, ¿vale? Ahora, vamos a ir aquí. Al lugar del crimen, ¿vale? Can you drive to this one? Mira, tío, si no vas a conducir, lo conduzco yo. Venga, quítate. Carajote. Vale, pues debería de ir hacia atrás. ¡Te exploto! ¡Que te exploto! ¡Apártate! Me va a pitar a mí, asqueroso. De frente, y luego izquierda y derecha.
No sé hasta... Descubierto. Biblioteca pública. Ah, ojo, bien. Eso me da experiencia además también. Vale, sería aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 y a la izquierda. 6 cruces y a la izquierda. 1, 2. 3, 4, 5 y a la izquierda. Para pa 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 pa. Estoy yo. 11K responding. Go ahead, KGPL. Pastillas, no os escondáis. Voy a encontraros y a comeros a todas. Sí, yo. Mierda. ¿Por qué tantas medicinas para hemorroides en estos sitios? Pastillas me dan velocidad. ¿Las pastillas te dan velocidad? Ven aquí, hombre. Ven aquí. Te voy a dar velocidad. Te lo atropella. Y yo, ¿me dejas correr a mí detrás de él? Gracias. Get the hell down from there, you lunatic! Yo no sé de cojones va el gilipollas este. Pero como se caiga, va a morir. Y por unas pastillas no creo que debiese morir. ¡Te zumbo! ¡Que te zumbo! ¡Te zumbo! Ven aquí, ven. Toma cabezazo. Hijo de puta. Conchetumare. Toma. Dios. Muy partido, Muy partido. ¡Hala! Detenido. Más por culo ya. ¿Ves tú cómo se te pasa la adicción a las pastillas entre rejas? Dios, de verdad le pico un gancho que lo partió, La virgen. Vale. 2 de 40 crimen callejeros completados. Logro el sombrero de no sé qué. Me han dado, ¿vale? Vale, tendríamos que ir entonces ahora a la comida. Espera, he visto algo en el mapa. He visto algo en el mapa. ¿Esto qué es? Otro vehículo oculto y otro vehículo oculto. Vamos a la comisaría, ¿vale? Me voy a la comisaría primero. Conduce. Nos vamos a la comisaría. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview, too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. Vale. Este era Juan Francisco Valdés, si no me equivoco, ¿vale? Eso, apártate que te corrientes. Por fin, ¿es usted el oficial superior que he solicitado? Yo este el detective del poste. ¿Solo el tiempo que llevo esperando para hablar con usted? A mí me suena los cojones el tiempo que tú lleves aquí esperando. Gilipollas. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. Consul General. Emplea mi título completo. Vamos a ver el gilipollas este. Vamos a ver. Perdón. Ficha de ventas del Padcard.
Where did you purchase? ¿Dónde compró el coche? Mi secretario y chofer acordó la compra. Fue en un lugar de dudosa reputación llamado Dewey Brothers. En cuanto pueda haré que traigan al hispano suizo de Buenos Aires. No me ha dicho nada, ni no... Nada en claro, ni que sí, ni que no. Nos estoy dudando. Bought a Packard, Valdez? A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey offered me a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil service. Tell that to the Argentine taxpayers. Bien, robo del vehículo consular. A ver qué nos dice. Cónsul general. Hemos encontrado su coche. Nos dice cómo lo robaron. Debieron de robarlo en el garaje consular. Ha sido un grave inconveniente. Quiero que azoten al culpable. Este se cree que está en la época de los esclavos, el gilipollas con los azotes. Vamos a dudar porque no me ha dicho nada claro tampoco. Ya sé quién robó el coche, ¿verdad? Cónsul general. ¿Va a decírmelo o voy a tener que sacárselo? No se ponga violento. Sospechó que fue un empleado descontento del concesionario. Ah, puede ser. ¿Cómo se llama? Gabriel, como el arcángel. No sé el apellido. Vale. ¿Y tienes relación con Gabriel? Porque yo tengo una libreta tuya en la que hay relación de Gabriel, porque era un sobón de niño. De la gran puta. Mecánico. Era un mecánico, un joven impertinente que no sabía cuál era su lugar. Se atrevió a hacerme preguntas. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. Vamos a darle a que es mentira, porque tengo su libreta y él no lo ha admitido. You fuck young boys, Valdez. ¿Te acuestas con jovencita? ¡Hostia, loco! Esto considera un incidente internacional. ¿Ah, sí? Pues yo tengo aquí una cosa para demostrarlo. Benny, Ben, Miguel, Tristán, Teddy, Labios Carnoso. ¿Te suena? Seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Ah, ahora sí, ¿no, maricón? Abusacado, hijo de la gran puta. Un muchacho guapo pero impertinente. Le ofrecí una cita y el joven se volvió loco. Pensé que iba a matarme. Debería de haberlo hecho. Y eso que estaba dispuesto a pagarle. Debería de haberlo hecho, cabrón. Debería de haberte zumbado. Por cerdo y asqueroso. Ahora tengo que ir a la casa de Delgado. No se llama así, Delgado. Por aquí, ¿no? Vale, conduces tú. Quita las farolas más duras. La farola. Residencia Delgado. Vamos para allá. Llévame. Gracias. Hay otras cosas por aquí, cerquita. Residencia Delgado está aquí. Así que por aquí no hay nada alrededor. Mira, aquí hay otro crimen. Lugar de crimen callejero. Esas cosas las voy a ir resolviendo con el tiempo, ¿vale? También aquí tenemos otra comisaría. Otro vehículo oculto. Y cositas así. Eso lo vamos consiguiendo con la reputación y demás, ¿vale? Vamos desbloqueando cositas. A ver, chavales, cómo termina este caso. Residencia Delgado, 5 de la tarde. Hay 3 chavalitos ahí. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Vale, vamos a ir entrando a la casa de Delgado. Que no es gordo. Delgado. Es aquí enfrente, yo creo, ¿vale? That's the cop from the newspapers. What the hell is this guy doing? ¿Qué hace este tío? Ten cuidado. Tú. Come on, Bukowski. Vamos. Move it. Hold on, I'm coming. A ver. ¿En el 1?
Where do you see a number 3 marked on that door? Ah, vale, que es el número 3, perdón. Aquí está el número 3. A ver. Está embarazada, ¿no? Sí. Policía, señora. Buscamos a Gabriel Delgado. Gabriel? Somos policías, ¿no entiendes? You understand? Yes. Sí, los entiendo. Pasen, por favor. Could you come inside? Sí, está embarazada, ¿eh? What is your name? Ana Rodríguez. Anda, es mi prima. Ana Rodríguez. No. ¿Para qué quiere Gabriel? ¿Se ha metido en un lío? Is he in trouble? Stay where you are, Miss Rodriguez. Está ahí, señorita Rodríguez. Pero si no está, ya se lo he dicho. Check out Vale. the surrounds. I'll stay with the broad. Tú ahí quieta, pendeja. La bandera que han robado del coche. Joder, tío. ¿La traes a tu puta casa? Nearly 20 weeks. Right. So how's it gonna be when you go into labor? Bandera argentina robada. Los souvenirs son de novato. You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Holy Biblia. Already he works hard to provide for us. La Biblia. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very Vale, long ahí time. tenemos la primera... Mira, la Virgencita de Guadalupe. Ahí en la ventana. ¿Eh? ¿Qué está ahí, eh? ¿Qué está ahí? Aquí no podemos entrar. Aquí tampoco. A ver, esta foto, ¿puedo verla? Sí. Difficult to tell whether it's the No sé si es el vehículo sospechoso. Pues tiene pinta. Gabriel's pride and joy. Vamos a mirar por aquí, en la habitación. ¿Qué hay aquí? Hay un puro, ¿no? Doesn't give me anything to go on. Y hay una Virgencita de Guadalupe. I don't think so. La Virgencita de Guadalupe. Vale. Y no hay nada. Aquí hay algo en el suelo. Seems irrelevant. ¿Relevante qué coño? Si tiene nombre aquí yo. Nombres del bebé. Ah, vale. Es irrelevante. Son nombres, pero son nombres del bebé que va a tener. Vale, a ver. ¿Desayuno para dos? ¿O no? Debe de haber recogido. Vale, hay desayuno para dos. Por lo tanto, sí sabe dónde está y no está mintiendo. Intenta hacerlo. ¿Puedo salir? Dime que puedo salir. A mí me va a engañar tú. Ya lo creo. Vale, aquí tiene como una especie de almacén, trastero, granero, algo así extraño. Las dos ruedas que faltaban del coche. Tengo la rueda. Rueda robada. Tengo la rueda. ¿Qué? Esto sería como una especie de cincel. Junk. Basura. Aquí tenemos una lima, un martillo, un destornillador, una sierra. Not sure this means much. Otro martillo. ¿Son más cositas? Ah, la matrícula. PR706. Esta es la matrícula del coche. Del cónsul. El coche argentino ese. O sea que lo tengo. ¿Cómo? Esto sería una doble llave para cambiar ruedas, neumático. Potencial. No sirve. Vale, vamos a hablar con la tipa. Yo creo que he encontrado todas las pistas, ¿vale? Así que vamos a hablar con ella. A ver qué es lo que pasa. El último contacto con el marido, con Gabriel, supongo yo que lo habrá visto. No sé si me lo va a decir, pero verlo lo ha visto porque hay dos platos de desayuno, ¿vale? Vamos a hablar con ella. A ver qué nos dice. You're in serious trouble, Miss Rodriguez.
Gabriel. Gabriel is not here. No he hecho nada malo. Nothing wrong. Vale. Tú puede que no. Móvil de robo de coche, ¿vale? Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, ¿no? No ha dicho nada, pero lo ha dicho todo. Es decir, ha dicho que el cliente lo robó, o sea, que el cliente lo insultó y que él también tiene honor. Y por su honor, pues lo robó. Vamos a decir que es verdad. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Hemos acertado. Hemos acertado. Vale, yo también le habría robado el coche. Cosas como son. A mí me dice que me vista de mujer y encima te pego. Te robo el coche, encima te pego. Último contacto con Gabriel. No me mientas, que hay dos platos. Has Gabriel been here? Llevo 3 noches sin verlo. Qué hija de puta, qué embustera. Qué embustera. Mentira. Mentira, hija puta. And I'll send you and your baby to jail. He lives here. Vive aquí, pero no ha venido a casa. Se lo juro. I swear it. Si vuelvo a mentir. ¡Qué perra! Platos de desayuno. 2 platos, 2 platos. Puta limpia. Embustera mierda. He was here last night. Vino anoche. Claro. I have never seen him Pero so nunca lo angry. había visto tan furioso. Se fue a su cobertizo y se llevó unas cuantas cosas. I don't know what and I don't want to Pero know. no sé qué eran, no quiero I saberlo. love him. Mejor. Matrículas diplomáticas recuperadas. A ver qué nos dice. We found a license plate matching our stolen vehicle in a shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Miente. Pero no tengo pruebas, así Then que tell us vamos. where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on Ese día está en First con Santa Fe. Hay un aliviadero bajo un puente que da al río. Coño, nos ha dado buena información, ¿eh? Muchos policías se han estrellado intentando seguirlo. Ah, es buen conductor, por lo que se ve de fugas. We will put in a good word for you, Anna. Ve a la carrera de Santa Fe Avenue. Start line. Carrera ilegal. ¡Buah! That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. Esa sí la voy a conducir yo, ¿eh? Ahí no va a conducir mi compañero con un paquete. Aunque me estrelle. Esa la hago yo. Stop these clowns and get them off the streets. That's the cop from the newspapers. Esa la conduzco yo, cabrón. Vale, y la carrera ilegal es... Carrera ilegal. ¡Vamos! Get over here. On my way. What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars? Si te callas, tío. Take this right. A la Pregnant derecha. girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Quick as we shut one of Vámonos. these places down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling me. I've had enough of those to last me a lifetime. All units, shots fired off street to help. Chateau and Valencia. Chateau and Valencia. Shots fired off street to help. Unit to handle code. Vale, vamos a tener que ir a un tiroteo antes. Porque hay un tiroteo por aquí. Dime que está cerca, por favor. Vamos a ver si es cerca. Polla cerca, una polla cerca, chaval. Bueno, venga, vámonos. Da igual.
¿Verdad? No tardamos nada, no tarda nada en ir, así que... Cállate. A los ojos. Que alerta de tu llegada, hombre. Cállate. Pendejo. Pues, ¿puedo girar por aquí? Debería de girar por aquí. Vale, por la segunda. Es decir, por este. Venga, quitaros del medio. Eso me gusta. Tú también, fuera. Venga, pendejo, quítate. Oh, puta. ¿Cuántos más debo bajar? Ahora estoy aquí. 1, 2. ¿No? Sí, sí, recto en verdad. 1, 2 y 3. 3 y derecha. Una. Esta sería la segunda. 2 y 3. Vale, vamos a ir al tiroteo, ¿vale? Que nos han informado. Y después del tiroteo vamos a ir a la carrera ilegal. R11K, we'll handle the help call. Go ahead, KGPL. Dios, se están matando vivos. Sube, carajo. Tienen un poli, de rehén. Los veo, hijos de puta. Venía por nosotros. Me pegan un tiro en la cara. They lose it. Bullets start flying, and they snatch up the guns, and one of the cops head to high ground and make their stand. And the officer? Up there. Still alive, we think. Who knows for how long. Vale. We'll keep him busy if you can find a way up, sir. Vale, yo lo que necesito realmente es arma. Una buena arma. Me han dado. Este lío. Vale, puedo subir por aquí. Dime que hay arma aquí, por favor. Puta. In your headshot. Esto para mí. ¿Cómo subo más? Ah, por aquí, por aquí. Que trema. Estoy un poco en la mierda, ¿eh? Vale, el policía se ha escapado. Me matan. Me matan. Uf, ¿cómo me cubro, tío? ¿Cómo que? ¿Me ha dado? Más por culo. Muertos todos. Yo quiero ese arma del tejado de esa metralleta. Qué guay. No puedo comprarme armas, tío. Solo puedo llevar el revólver ese o una pistolilla de mierda. It's code 4 here, but suspects are down, and I need an ambulance at Chateau and Valencia. Also notify detective headquarters. I'll need the coroner. My partner and I are okay. 11K, roger on the ambulance and coroner. Detective headquarters will be notified. All units, 11K reports code 4 on the shooting. ¿Eso creo que es otro traje?
A ver. Ajá. Ah, cambiando de traje. Espera, espera, nos han dado un traje que se llama Sunset Street o algo así, ¿vale? Sunset Street, este es un traje mejor si te relacionas con estrellas de cine. Vale, ese no es lo que necesitamos ahora, pero vale, está bien. Vamos a irnos a la carrera, ¿verdad? Sí, a la carrera ilegal. Tengo el problema de que no recuerdo cómo conseguir. ¿Cómo consigo tener armas, tío? Vale, creo que tengo que ir a tiendas, ¿vale? Y en las tiendas comprar la arma. Pero no sé cómo van las cosas. Supongo que es así, ¿vale? Tendría que ir a Central Guns, o sea, armas centrales o algo así. Porque esto es comisaría central, pero no es la esta de armas centrales. Tendría que encontrarlo en todo caso. No lo sé, ya iré. Llévame, por favor, que vamos a hacer una carrerita ilegal. Simplemente creo que tengo que ganarle la carrera al coche rojo, que es el de él. El Ford rojo, exactamente. Y detenerlo. O chocarle y detenerlo, algo así. Quick, they're getting away. Phelps, 1247. Requesting assistance at First and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Vale, ese se ha empotrado y ya tenemos uno menos. Stay on Delgado. He's getting away. Iba a hacer un pit y casi me carga uno que había sentado en un banco. ¡Hijo de puta! No puedo dispararle. Otro menos. Delgado is our boy. Forget the others. Otro menos y estamos solos con el Delgado, ¿vale? Vamos por él. Aquí, hueputa. Mamarraso. Enough games, Phelps. Take this guy out. Intento acabar con él. Toma ahí. By a kid in a red Ford. Lay into his wheel arches. Come on. Casi. Si lo pillo, lo parto. Otra vez. Lo tengo que enganchar. Me cueste lo que me cueste, lo tengo que enganchar. God damn it, Cole, hold it steady. Una polla, una polla, una polla. Que me he montado. Espero que siga ahí, porque me he montado en el tren. Sí, está aquí.
¡Ah! Quieto, que te pego un tiro que te parto. Fuck you, puto. You should speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's the man? I should burn his fucking car. A ver, tiene razón. Porque es un abusacrío, porque es un pedófilo, ¿vale? Efectivamente, es un marica y un pedófilo. Parece bien. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you Bien, can joder. clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Perfecto, joder. El juego aquí lo hemos hecho de puta madre. Chavales, creo que he terminado el caso este, ¿eh? 17 de 17. 13 de 13. Heridas 1000, porque me han pegado. Daño a la ciudad 232. Daño a vehículos 0. El cónsul general argentino Juan Valdés recuperó su pad card. Casi. De una pieza. Bueno, chicos. Yo creo que ahora mismo está bastante bien. Llevamos un 100 de 100 en preguntas y tal. Vale, esto es lo de la guerra, ¿vale? De esto de recordarse a la guerra y tal. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? My sisters, Hank. Attention! Final inspection before liberty. Good job, Kelso. Kelso. Yo estoy ahí para ser oficial, ¿vale? Igual que todos los demás, pero... Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. A ver, Kelso. Kelso, this El car cañón de la by carabina está sucio. door is dirty. No, it isn't. Are No you está. arguing ¿Me estoy dando la with me, contraria, Kelso? Kelso? You need to do, Sergeant. Haga lo que tenga que hacer, You know the sargento. board's Sabe que el back. cañón está impecable. Weekend liberty, Se cancela el permiso. 2 días de instrucción. Clean this rifle. No. Do you know the penalty A ver for cuál es el castigo por insubordination, insubordinación, Kelso? Kelso. Don't do it. Ya Forget no it, lo hago. Mag. He doesn't have what it No takes. Are entiendo you qué two tener. finished? He acabado ya. Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. No, sargento. Cole tiene razón. Cole is right. Voy a dejarme de juego y I'm me going to uniré a la stop compañía playing de games rifle and para join a luchar rifle contra company and enemigos fight the reales. real enemy. La pareja perfecta. Bueno, chicos. Esto no lo vamos a ver, ¿vale? Vale, aquí tengo algo que no me gusta y que se ha activado ahí porque sí. Y se está viendo ahí en la pantalla. Me cago en su puta madre. Que no debería de verse. Bien así. Y esa línea de ahí poco debería de verse. Así que nada, chavales. Lo dicho. Esta línea de aquí abajo, ¿vale? Esa que se está viendo ahí. Aquí, justo aquí. No debería de verse, ya no se ve. Así que perfecto. Lo dicho, chavales. Me voy a pirar. Yo creo que por hoy este juego ha estado bastante bien. Llevo casi 3 horas de directo. Hemos resuelto algunos casos potentes. Pero lo importante es que llevamos 100 de 100. Todo perfecto por ahora. Lo cual no esperaba que fuese así, pero sí. Así que de puta madre. Chicos, un abrazote y nos vemos en el siguiente directo. Volveremos, no sé si volveré con Watch Dogs 2, porque teníamos que hacer cositas sobre Alcatraz y toda la pesca. La cárcel de Alcatraz, la isla de Alcatraz y todo eso.
o si bien volveré también con La Noire, con este juegazo. Puede ser que vuelva con este, ¿vale? Así que nada, chavales, un besito y hasta la próxima. Chao, chao. Caramba! Caramba!